¿Qué te gusta más que te hablen de un futuro hermoso donde te van a decir que vas a tener una excelente jubilación, donde todo te va a ir bien, donde vas a tener una familia hermosa? ¿O que te hablen de un futuro lleno de peligros, que te den advertencias? ¿Qué te gusta que te hablen más? Las bendiciones, ¿no? Normalmente nos vamos por las bendiciones y muchas veces eso no nos permite mantenernos fieles. Siempre queremos hablar de cosas buenas y que nos pasen cosas buenas, ¿no? Y nos quejamos y no nos pasan cosas buenas en nuestras vidas. Pero cuando te hablan de advertencias, ¿cómo lo tomas, no? Desde chiquito, ¿no? La mamá, ten cuidado y ponte el suéter y no te desveles y mira esto y mira aquello ay, mamá, ¿no? Normalmente somos así. En unas semanas pasadas me llegó una noticia de que no encontraban un compañero de otro laboratorio, que era su primer viaje a Tepa y no estaba en el hotel. Resulta que en la madrugada llegaron, tocaron fuerte, dijeron que dentro del hotel había gente mala, que iban a hacer una rodada y que iba a llegar la policía y que se iba a armar feo. Y lo sacaron de ahí y lo llevaron a otro lado, pero era simplemente para extorsionarlo. Mi hija en ese día se había ido de viaje a Chihuahua, estaba hospedada. Obviamente yo le advertí, le dije, hija, porque luego de repente empezaron a comentarios que no era la primera vez, había otros compañeros que le había pasado lo mismo, que te hablaban por teléfono al celular, que te hablaban por teléfono a la habitación, que de repente te decían qué carro traías, porque cuando tú llegas al hotel, te registras qué carro tienes, registras tu número celular, y obviamente muchas veces están coludidos los del hotel con esas personas para hacerte daño, ¿no? Y te pueden secuestrar, te pueden hacer muchas cosas, te pueden quitar dinero. Entonces, pues obviamente yo le dije a mi hija lo tomó bien, pero no pudo dormir, ¿no? Le costó trabajo por esa preocupación. Y Dios no quiere, con las advertencias, aquí en la carta de Segunda de Pedro hay advertencias de parte de Dios, de parte de Pedro también, que se enfrentaban persecución externa, pero también un peligro mayor, pues era la falsedad dentro de la misma iglesia, ¿no? Entonces, muchas veces las advertencias nos generan miedo. Cuando te hablan de peligro, te genera miedo, ansiedad, y te llega a te sientes, incluso puedes llegarte a sentirte frustrado de las situaciones que se pueden presentar en un futuro, ¿no? Pero yo creo que las advertencias siempre son buenas, ¿no? Imagínate si a ti no te advierten y te llegan en la noche en el hotel que tú llegas, te tocan o te hablan por teléfono, te sacan y te hacen mal, y tú dices, ¿por qué alguien no me advirtió de esa situación, no? Y a veces las advertencias las vemos como algo malo, pero en realidad son cosas muy buenas que nos permiten no caer en situaciones tan difíciles que puede ser en nuestra vida, ¿no? Y lo más peligroso no viene muchas veces de afuera, sino dentro, disfrazado de la verdad. Y eso es lo que vamos a tocar el día de hoy. La clase de hoy se llama Discernir la verdad en tiempos de falsedad. De acuerdo al punto de vista bíblico, discernir es la capacidad de distinguir o diferenciar entre la verdad y la mentira, entre lo bueno y lo malo, utilizando la sabiduría, el conocimiento espiritual para comprender la voluntad de Dios y tomar decisiones correctas. Entonces, ¿te gustaría tener esa capacidad? ¿Te gustaría discernir entre la verdad y las mentiras, entre lo bueno y lo malo? Yo creo que si tienes un buen corazón, quieres hacer siempre lo correcto, ¿no? Pero a veces vamos a ver situaciones que nos pueden alejar de esa verdad y de no discernir la situación. Vamos a ir en Segunda de Pedro, la escritura base sería Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Pero vamos a leer ahorita nada más el versículo 1, Segunda de Pedro 2,
versículo 1. Vamos a ver ahorita el 1. Dice, en el pueblo judío hubo falsos profetas y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Y dice la palabra de Dios, esta es la nueva versión internacional, dice, hubo falsos profetas. Los profetas del Antiguo Testamento, los falsos profetas normalmente tenían 3 características, ¿no? Una, no hablaban con la autoridad divina, es decir, hablaban por su propia cuenta. Su mensaje era un mensaje de buenas nuevas, lo que les comentaba, hablar siempre cosas buenas, positivas, el pueblo judío les va a ir de maravilla, no es cierto lo que los profetas están diciendo, que puede haber destrucción, que puede haber situaciones, sino cosas buenas, prometiendo paz y seguridad en contrastes con las advertencias sobre los juicios de los verdaderos profetas. ¿Por qué había esos juicios? Porque el pueblo judío se había desviado de la verdad. Habían tomado decisiones incorrectas y por eso Dios hablaba con los profetas de que, ¿sabes qué? Tienes que hablar con ellos, de que si ellos no cambian y se arrepienten, va a haber destrucción, va a haber situaciones en sus vidas, ¿no? Y los falsos profetas decían, no, todo está bien, todo está increíble, pero no era así. Y dice la palabra de Dios, habrá falsos maestros entre ustedes que encubiertamente introducirán herejías destructivas. ¿Qué es una herejía? Que se han desviado de la enseñanza, de la enseñanza correcta de parte de Dios. Cuando tú te desvías, estás teniendo una herejía y es donde tenemos que tener mucho cuidado. Dice, habrá falsos maestros. Está hablando en un tiempo futuro, ¿no? Que va a haber en la iglesia y que entre ustedes, es decir, entre nosotros puede haber falsos maestros. Y dentro de la iglesia puede haber también. Puedo yo ser un falso maestro. Ustedes también pueden ser, uno de ustedes puede ser un falso maestro. Por eso Pedro nos está hablando de que tengamos cuidado, de que realmente podamos entender la gravedad de estas palabras que nos está hablando Pedro, ¿no? Y Pedro les recuerda a los hermanos esas predicciones para decirles que cuando aparezcan falsas enseñanzas dentro de la iglesia, no deberían de sorprender, ¿no? Un hermano está diciendo esto, pues sí, hay que tratar la situación de que no es lo correcto, pero no debería de sorprendernos. ¿Cuál es nuestra idea, nuestra creencia? Es la iglesia de Cristo, no debe de haber fallas. Todo debe ser perfecto, todo debe ser color de rosa. Y vamos a ver que la iglesia no es así. Incluso en el primer siglo no fue así, estando Jesús presente. Y lo vamos a ver más adelante en ese sentido. Vamos a ir a Mateo 7, versículo 15. Mateo 7, versículo 15, dice la Escritura, cuídense de los falsos profetas, vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Y aquí son las palabras de Jesús. Jesús nos está advirtiendo, cuídense de los falsos profetas, que vienen disfrazados de ovejas, pero por dentro son como lobos feroces. ¿Crees que los falsos maestros se comportarán diferente a los falsos profetas? No, es el mismo corazón, un corazón maligno, egoísta, orgulloso, donde realmente buscan dañar a las personas, ¿no? Y vamos a ir más adelantito en el capítulo 24, Mateo 24. Versículo del 10 al 13. Dice, en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe
unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Dice que surgirán mucha gente, falsos maestros, ¿no? Jesús dice que muchos se apartarán de la fe. Los que ya tenemos tiempo hemos visto cómo muchos se han apartado de la fe. ¿Qué significa apartarse de la fe? No creer en Jesús. En nuestra mente podemos decir, sí creo en Jesús, pero cuando no confías en Jesús, cuando no haces su voluntad, no estás creyendo en Jesús. Crees que crees en Jesús, pero en realidad, cuando no hacemos su voluntad, no estamos creyendo en Jesús. Y tenemos que entender eso porque puede ser una falsa enseñanza en nuestro corazón. Decir, sí creo en Jesús, pero hago lo que yo quiero. Y no es así. Creer en Jesús significa hacer la voluntad de Jesús. Dice que unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y ahí cuando te desvías de tu fe, cuando ya no crees en Jesús, podemos tener discrepancias, ¿no? Decir, ay, no, yo a ese Alfredo ya lo odio porque le va a la América, ¿no? Y detalles así tan insignificantes que podemos tener una discusión tan difícil en ese sentido que nuestros corazones se separen. O por cuestiones de partido político. Hoy sabemos que México está polarizado, la izquierda y la derecha. Y puede haber hermanos que estén con la izquierda y hermanos que estén con la derecha. Pero al fin de cuentas lo que Dios quiere es que no estemos divididos. Tú puedes tener tus ideas, creer que la derecha es la buena, tú puedes creer que la izquierda es la buena, pero al fin de cuentas lo que Dios quiere es nos juntemos por orar por un México mejor. Porque yo creo que tanto la derecha como la izquierda aquí en la iglesia queremos que a México le vaya bien. ¿Y por qué no juntarnos, unirnos para que a México nos vaya mucho mejor, ¿no? Ya sea el país, ya sea el estado de Jalisco, ya sea tu municipio, pero que realmente podamos estar unidos y no traicionarnos, odiarnos por situaciones vanas, que cuando estemos en la vida eterna, esas cosas son pasajeras y no va a pasar nada. ¿Que es importante y nos preocupa en nuestro país? Sí, pero eso necesitamos dejárselo en manos de Dios. Amén. Y dice, seguirán a muchos falsos profetas que engañarán a muchos. Hoy en día hay muchas enseñanzas que tuercen las escrituras, que parecen ser bíblicas y decir, pero es que dice la Biblia, pero que no son correctas. Pero muchas veces podemos caer en esas falsas enseñanzas. Y dice que habrá tanta maldad que el amor se enfriará. Pero dice el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Que te mantengas firme en ser fiel a la palabra de Dios. Que seas firme en la enseñanza de Jesús. Y de esa manera vas a ser salvo. Ahí mismo en Mateo 24, versículo 24. Dice, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posibles, aún a los elegidos. Y dice que aparecerán falsos cristos. Yo vi un video donde decía que supuestamente han aparecido muchos cristos. Y es lo que dicen. Pero no te dicen si todos murieron por el pecado de nosotros. Obviamente sabemos que solamente Jesús es el Cristo que vino a morir en la cruz para el perdón de nuestros pecados y que Él va a venir una segunda ocasión para juzgarnos a cada uno de nosotros. Pero hoy está muy confuso que hay tanta enseñanza, por eso es un tiempo de mucha falsedad, donde te dicen tantas cosas, que Jesús anduvo con María Magdalena, que Jesús se fue a la parte de Asia y que traía enseñanzas de esa parte. Entonces hay tanta confusión que la gente dice, no, ya, todos los caminos van para Dios, ¿no? ¿No has escuchado eso? Y es un tiempo de mucha falacia, de mucha mentira, pero no la creemos y compramos esas mentiras. Y luego te dicen, no, es que se formó la iglesia cristiana para que el gobierno te manipule,
para que el gobierno te dirija. Y pensamos muchas cosas de ese tipo y ves que no es cierto, no es correcto delante de Dios. Eso es una mentira. Por eso debemos de tener claro qué es lo que Dios quiere y no dejarnos guiar por cuentos, mitos y situaciones que puedan haber, ¿no? Y vamos a ir a segunda de Pedro, ahí mismo en el 2, pero en el versículo 1. En la parte al final, dice, falsos maestros que encubiertos introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto los traerá una pronta destrucción. Esto les traerá una pronta destrucción. Muchas veces negamos a Jesús, no siguiendo su enseñanza, poniendo nuestra confianza en algún santo, en la Virgen María, y estamos negando a Jesús. Inclusive, si tú pones tu confianza en tu pareja, de decir, yo ya no leo mi Biblia, que mejor me comente ella, que me comente él. Estamos poniendo nuestra confianza en nuestra pareja. No es lo mismo de decir, yo leo, pero que me comparta para yo también aprender, porque al fin de cuentas la salvación es personal. No tienes que depender de una persona, tienes que depender de Dios. Y es cuando tú tienes que entender que tu pareja no es Dios, porque podemos tratar a nuestra pareja como Dios, como, dependo completamente de mi pareja. No, tenemos que depender completamente de Dios. Y surgirá falsos cristos, falsos profetas, que harán grandes señales y milagros para engañar a los elegidos. Hablamos al principio de cómo preferimos las bendiciones, preferimos cosas increíbles. Y si vemos milagros, si vemos señales, nos podemos deslumbrar y decir, wow, yo quiero esos milagros en mi vida. Pero tenemos que tener cuidado si es la sana enseñanza, si es correcta o no. Y Jesús nos está advirtiendo acerca de que tenemos que tener cuidado en ese sentido. Imagínate, ¿cómo ves mi botella de agua? ¿La tomarías? Si yo le echara veneno, mi esposa le puso homeopatía. ¿Parece que tiene homeopatía? Imagínate que en vez de homeopatía fuera el veneno. Parece que es agua, ¿no? Y si yo me la tomo y le doy un traguito, ¿qué crees que hubiera pasado si fuera veneno? Fuera destructivo para mí. Así es la falsa enseñanza dentro de la iglesia, que puede ser dentro de la misma iglesia o puede ser mensajes externos de la iglesia. Por eso debemos de tener mucho cuidado. Parece inofensivo, parece que es lo mismo. Así se mezcla la falsa enseñanza con la doctrina sana que es la Biblia, que es la enseñanza. Por eso debemos de tener mucho cuidado y poder pedirle a Dios que siempre nos dé discernimiento cuando escuchemos otras enseñanzas que no son las correctas, pero que podemos pensar que es lo correcto delante de Dios. Y en 1 de Timoteo 4:1, si quieres anótalo, dice, el Espíritu dice claramente, en los últimos tiempos, algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. ¿Qué significa? Que si no sigues la sana enseñanza, si no sigues la enseñanza de Dios, ¿qué enseñanza vas a seguir? La enseñanza de Satanás. Por eso dice doctrinas diabólicas. Pero a veces no lo pensamos de esa manera. Tú dices, pues es algo diferente y ya. Pero tenemos que tener cuidado si sigues la enseñanza de Dios o sigues la enseñanza del diablo, ¿no? Y pues negar a Jesús significa pues no confiar en Él y hacer tu propia voluntad. Decir, pues esto sí lo hago, pero esto yo lo hago a mi manera, ¿no? No a la manera de Dios, sino a mi propia manera. Dicen seguir a Cristo, pero niegan su señorío. Niegan de que Jesús sea su Señor
con tu vida, no con palabras, porque podemos decir, sí, mi Señor Jesús, pero tu vida realmente es quien la está llevando a cabo. Viven como si Jesús no fuera suficiente en tu vida. ¿Reconoces con tu vida que Jesús es tu Señor o solamente con tus palabras? Decir, yo soy cristiano. ¿Cuántas personas conoces que se dicen cristianos y viven como el mismo diablo, ¿no? Haciendo y deshaciendo. Y así hay mucha gente. Pero pensamos, no, es que él es cristiano, es cristiana, ¿no? Hermanos, hermanas, ¿no? Pero realmente tenemos que entender que podemos ser engañados. Segunda de Pedro 2:2. Dice, muchos lo seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Dice, muchos seguirán en prácticas vergonzosas y por causa de ellos difamarán el camino de la verdad. Es decir, difamarán el mensaje de Cristo, difamarán la palabra de Dios, difamarán a la iglesia. Si alguien falla, inclusive alguien de la iglesia, y alguien ve que falla terriblemente, haciendo cosas vergonzosas, no van a hablar del hermano, o no van a hablar de mí si yo hago algo malo. Van a hablar del mensaje de Jesús. Van a hablar de la iglesia. Van a difamarlo. Va a decir, no vayas ahí. Ahí va Pablo y ve cómo se comporta. ¿Mal? Por eso es importante que necesitamos reflexionar cómo estamos viviendo nuestra vida el día de hoy. ¿Cómo está hoy en día la ideología de género, no? El miércoles espero que todos hayamos estado conectados con la clase de Arturo Elizarrarás, Miradas que Matan, y pudimos ver tantas cosas en ese sentido, ¿no? De la pureza, pero ahorita está muy fuerte la ideología de género, ¿no? Que hasta gobiernos la promueven. Algunos piensan que la ideología de género los gobiernos lo promueven para disminuir la población, porque obviamente entre más homosexuales haya, tanto hombres como mujeres, menos hijos va a haber. Y cada vez vemos que las familias son más chicas. Pero hoy en día podemos adoptar como algo normal la ideología de género, ¿no? Que pueden haber, ya no sé ni cuántas nombres hay, ¿no? De tanto que se inventan, que bisexuales, que no sé qué, que no sé cuánto, o sea, una cantidad enorme de nombres que le llaman a muchas situaciones que se llegan a presentar. Y si lo ves como algo diferente, que dices, eso no está a favor de Dios, sino eso está en contra de Dios, ¿cómo te ven? Eres un cavernícola, modernízate, y te dicen, y te insultan y te dicen un montón de cosas, ¿no? Como si fuera algo popular, como si fuera algo de moda, como que no estás en moda, y empieza la sociedad en ese sentido, ¿no? Y nos compartía Arturo Elizarrarás cómo los jóvenes sufren esa parte, y que lo pueden ver los jóvenes como algo normal, pero sabemos que no es normal. Imagínate, homosexuales mujeres la pones en una isla, homosexuales hombres lo pones en otra isla. ¿Qué va a pasar con sus vidas? No se van a reproducir, se van a morir. Y podemos ver que Dios no quiere eso. Dios quiere que realmente, Dios dice en la Biblia que hizo hombre, hizo mujer. Y hoy la sociedad no cree en verdades absolutas, ¿no? Cree en verdades relativas. Y a veces para no tener discrepancias, tú estás bien, yo estoy bien y todos estamos bien, ¿no? Y vivimos la vida así, no te metas con mi vida. Incluso en la iglesia podemos tener una actitud así, ¿no? ¿Tú quién eres para hablarme así, no? Ni Fernando me dice nada. Ahora tú ¿por qué me vas a decir algo, no? Y podemos tener en esa cuestión, pensar en esa situación. Y tristemente hay iglesias que siempre hay gente que se siente atraída por enseñanzas nuevas y de falsos maestros.
Y tenemos que tener mucho cuidado. Esos falsos maestros solamente eliminan los límites morales y nos eximen a rendir cuentas, ¿no? Te dicen, ¿sabes qué? Tú vive tu vida, Dios te hizo así, te hizo para que disfrutes. Incluso muchas veces psicólogos te dicen, disfruta tu vida, ¿no? Haz lo que tú quieras, no le pides cuenta a nadie, es tu vida y tú haces lo que tú quieras. Y eso no es correcto delante de Dios. El problema es cuando los creyentes se desvían del camino de Dios y viven vidas inmorales, pero siguen profesando acerca de Jesús. Pues lo que va a conseguir es precisamente que van a difamar del mensaje de Jesús. Vamos a ir a Romanos 1:21. Dice la Escritura, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se le oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por lo tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Y dice que habían conocido a Dios, es decir, eran discípulos que conocían a Dios, pero no lo glorificaron a Dios, ni le dieron gracias. Se extraviaron, dices, en sus inútiles razonamientos, ¿no? Por eso cada uno de nosotros tenemos que tener cuidado, porque todos podemos caer, todos. Y pensar de no glorificar a Dios, de buscar mi comodidad para no glorificar a Dios. Dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a seres creados antes que a Dios. Y a veces no nada más es a las personas, a seres creados. A veces puedes cambiar a Dios por un trabajo. Puedes cambiar a Dios por el dinero. Puedes cambiar a Dios por muchas cosas. Pero necesitamos reflexionar esa parte. Y dice que se entregaron a pasiones vergonzosas. Imagínate cómo fue, porque luego de repente pensamos, y muchos creen, de que así nacieron homosexuales, ¿no? Dice que fue porque no glorificaron a Dios. Se desviaron, cambiaron la verdad por la mentira y a través de eso se desviaron. Dios permitió que ellos siguieran dando riendas sueltas a su vida de placer. Y dice que cambiaron las relaciones naturales contra los que van de la naturaleza. Es decir, la mujer por naturaleza debe ser a través de un hombre y la cambiaron. Y en otras versiones dice que tuvieron relaciones mujeres con mujeres. Y aquí nos habla hombres con hombres, distorsionando la verdad. Pero hoy día dicen, viva el amor, amor es amor, y cambian la cuestión de lo que Dios quiere. Y podemos pensar y cambiar también nosotros esa postura o esos pensamientos, pero en realidad lo que Dios quiere es que realmente sigamos con su palabra y que
no nos engañen los falsos maestros. En 2 de Timoteo 3, del 1 al 6, dice: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo, avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Así son los que van de casa en casa cautivando a mujeres débiles, cargando de pecados, que se dejan llevar de toda clase de pasiones. La pregunta es, ¿estamos en tiempos de falsedad? Vemos la Escritura que sí. Y si tú ves la lista, hoy en día se practica todo eso. Hay gente que practica todo eso. Entonces vivimos en un tiempo de falsedad, donde te traicionan, donde hay situaciones difíciles. Y dice que serán más amigos del placer que de Dios. Y el placer en todo tipo, placer de todo tipo. Entonces, la mayoría es placer inmoral. Pero hay gente que también tiene adicciones a compras. Y desenfrenadamente, ¿no? Donde pueden deber 90,000, 100,000 pesos fácilmente. Y yo sé de una persona así. Pero necesitamos ver que nos gusta el placer. Pero tenemos que identificar qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Porque es muy fácil caer en el placer. Es más fácil caer en el placer que tener dominio propio y hacer la voluntad de Dios. Por eso necesitamos depender de Dios. Yo necesito depender de Dios, porque sé que muy fácil puedo caer así. Muy fácil. Y dice que aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Personas que hablan muy amable, muy así, que se sienten muy buenos, y al rato puñaladas por la espalda, estafas, robos, y te hablan muy, muy dulce, muy sutilmente, como dicen, te hablan al oído y te dicen cosas, y caes en fraudes en muchas situaciones. Y aquí nos habla que también caen las mujeres, ¿no? Porque las cautivan, dice que cautivan mujeres dejándose llevar de toda clase de pasiones. Están con una mujer, con otra. Y hay mujeres que hoy en día también están con un hombre, otro. Vamos a ir a 2 de Timoteo 4, más adelantito del 1 al 6. Dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, le doy este solemne encargo: predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados por sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieran oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Yo, por mi parte, ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el cuerpo de mi partida ha llegado. Y aquí nos habla que en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino a juzgarnos a los vivos y a los muertos. Hay personas que piensan que no va a venir Jesús, que la segunda venida no va a venir, que simplemente vas a morir y se acabó tu vida. Pero ¿qué pasa cuando no crees que Jesús va a venir?
que no va a venir a juzgar a vivos y muertos. Como dice, no va a venir a juzgar, pues entonces le doy rienda a la hilacha, ¿no? Y hago lo que yo quiera. Porque si no me va a juzgar, no van a juzgar mi vida, pues le doy rienda suelta a mi placer, a toda clase de placer, a tener poder, a tener dinero y a tener toda clase de placeres. Pero sabemos que no es así. ¿No creen que Jesucristo pues va a venir? Por eso la Biblia nos habla, predica a tiempo y a destiempo, corrige, reprende, anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Que llegará el tiempo que no van a tolerar la sana enseñanza, sino serán llevados por sus propios deseos. Dejarán de escuchar la verdad y volverán a los mitos, a los cuentos. Ellos sí se van a ir a los cuentos, a los mitos y a dejarse promover, ¿no?, por lo que ellos quieren. Y pues obviamente esos falsos maestros van a promover la inmoralidad y la confusión. Sus vidas no van a reflejar una santidad, hacen tropezar a otros, dañan el testimonio del Evangelio. Y en 2 de Pedro 2:3 dice, llevados por la avaricia, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. ¿Y has escuchado hablar del evangelio de la prosperidad? Se enfocan en lo materialismo más que en la cuestión espiritual. Y es muy atractivo, ¿no? Donde tú puedas dar tus ofrendas y te digan, lo vas a multiplicar eso, Dios te va a bendecir, porque tú lo estás dando para el reino de Dios. Y personas donde dan sus escrituras de sus casas, donde dan carros, donde dan todo. Y los más ricos son los líderes de esas iglesias. Y los más pobres, los miembros de la iglesia, porque entregan y entregan y entregan pensando que les va a ir mucho mejor, ¿no? Pero por eso debemos de tener cuidado en ese sentido. En Marcos 10:17, no vamos a ir hasta ahí, Jesús no le dijo al joven rico que se iba a multiplicar sus riquezas. Le dijo, solo te falta una cosa, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Y en una parte dice, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. No le dice, regálamelo a mí y vas a ser rico, multimillonario, vas a tener bendiciones materiales y de todo tipo. Sabemos que Dios dice que vamos a ser abundante. Jesús murió para tener abundancia. Muchos pueden malinterpretar, decir abundancia en dinero, en casas, en carros. No, abundancia en tu corazón, donde tú puedas tener paz. Nos compartía la clase pasada Josué, ¿no? Que todo el mundo quiere paz a su corazón, a su mente. Y es lo que queremos, tener esa paz y esa confianza y no estar preocupados. En Mateo 7:16 al 20, si quieres anótalo, nos habla que árbol bueno da fruto bueno, árbol malo da fruto bueno. No puede haber un árbol bueno que dé fruto malo, o un árbol malo que dé fruto bueno, ¿no? Por eso debemos de entender esa parte, ver los frutos de cada persona. Y en Gálatas 5:22 al 29, tampoco lo vamos a leer, anótalo, Gálatas 5:22 al 29, habla de los 9 frutos del Espíritu Santo como amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, humildad y dominio propio. Y dice que los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por eso la pregunta es, ¿hay humildad, servicio en tu corazón, amor, dominio propio? ¿O hay soberbia? ¿Hay avaricia en el dinero? ¿Hay manipulación en tu corazón? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Y en Mateo 7:21 al 23, igualmente anótalo, dice, no todos los que dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Es decir, no todos los que dicen ser cristianos van a ser cristianos.
Porque pues, muchas veces podemos pensar, pues es cristiano y pensamos que llevan una vida bien, ¿no? Pero la realidad es de que no todo el que te diga cristiano es un cristiano. Sabemos que un cristiano es un discípulo de Jesús, es un imitador de Cristo, ¿no? Y el peligro no es de los falsos maestros allá afuera, sino cuando yo dejo que mi corazón se aleje de la verdad. Si mi corazón se aleja de la verdad, yo puedo ser un falso maestro. Yo puedo afectar a hermanos en la fe. Pregúntate tú también eso. ¿Qué tan alejado estás de la verdad? ¿Estoy dejando que Cristo gobierne toda mi vida o hay áreas donde no permito que me gobierne Jesús? ¿Mis decisiones reflejan amor a la verdad o a mi comodidad personal? ¿Mi fe está fundamentada en la palabra de Dios o solo en personas? Faltan 3 escrituras, hermanos, va a ser muy breve, no las vamos a ver estas escrituras, pero anótalas y te voy a explicar de qué se trata. Mateo 26, del 20 al 25, Jesús habla, está en la Santa Cena, donde, en la última cena del Señor, donde Jesús les dice que lo iban a traicionar. Uno por uno se va presentando y dice, ¿acaso seré yo, Señor? Judas preguntó, ¿acaso seré yo, Rabí? Una gran diferencia. Para Judas, Jesús no era su Señor, era su Rabí, era su maestro. Un maestro toma algunas lecciones y otras no. Esto de maestro me parece bien, esto no. Ese es su maestro. Pero cuando es tu Señor, obedeces todo, le crees todo, ¿no? Como es en la milicia, Gabriel nos puede decir, ¿no? Te dice, Señor, a tus órdenes, Señor, y obedeces. Y obedeces. Es así el señorío. En Hechos 17:11, si gustas anotarlo, dice que los de Berea examinaban cada día las Escrituras para ver si era verdad lo que se les enseñaba. Y eso cada uno de nosotros deberíamos de ser como los de Berea, ¿no? De estudiar la Biblia cada día. Y en Juan 17:17 es la última escritura, dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Para aferrarnos en el camino de la verdad, necesitamos ser como los de Berea, estudiar las escrituras día a día, porque cuando ponemos en práctica las escrituras, nos va a santificar y estamos siguiendo la verdad. El mundo necesita creyentes que caminan en la verdad con convicción. No solo se trata de identificar la falsedad, sino ser la luz, ser íntegros, vivir en obediencia al Señor que nos compró con su sangre. Acompáñenme en una oración, por favor. Señor Padre, te damos gracias, Dios, porque la verdad, papá, reconocemos, Dios, que te necesitamos, Señor. Sabemos que es un tiempo de falsedad, donde podemos escuchar tantas cosas, donde hay gente que piensa que si no hablan en lenguas no tienen el Espíritu Santo, pero no tienen los frutos del Espíritu Santo. Mucha gente que habla en lenguas no tiene la paciencia, no tiene el amor, no tiene la humildad, no tiene el dominio propio. Y hay tantas cosas que nos pueden alejar de tu presencia, de confiar en Jesús, de confiar en tu palabra. Ayúdanos, Dios, a reconocer que necesitamos cada día, Señor, en poder aprender de tu palabra para tener esas convicciones y entender tu enseñanza, y que las nuevas enseñanzas, las herejías que nos quieren desviar de tu enseñanza, que no lo permitas, y que cada uno de nosotros podamos entender que tu palabra es perfecta, pero necesitamos tomar nuestra responsabilidad. Cada uno es responsable de su propia vida. No es Fernando, no es el que predica, no es el líder de charla el responsable de su vida, sino cada uno de nosotros somos responsables de nuestras vidas para creer en tu mensaje, Señor. Gracias por este tiempo. Bendice a cada uno de mis hermanos, a cada persona que está escuchando este mensaje, para que pueda hacer los cambios necesarios y se vuelva a ti, Señor. Ayúdanos mucho, te necesitamos, y gracias, te lo agradecemos todo esto a través de tu Hijo Jesús. Amén.